Que el Señor le continúe bendiciendo, mi amado, mi amada. Discúlpeme que se me cortó por ahí el videito. Como les estaba diciendo, amados hermanos, basado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, la palabra del Señor nos habla acá con claridad de cuándo va a ser la venida del Señor, de cómo va a ser la venida del Señor. Y Pablo propiamente, que es el que está hablando acá, nos dice, bueno, velemos, seamos sobrios, es decir, no estemos como el ebrio, como el borrachito, ¿verdad? Que pasan cosas y le pasan cosas porque no está cabal, porque no está consciente, como los que sí están sobrios. Espiritualmente, hermanos, debemos de velar, debemos de estar sobrios, debemos de estar entendidos, debemos de estar estudiando la palabra del Señor, no simplemente escuchando y escuchando y escuchando lo que nos dicen, sino nosotros indagar, como les decía, como aquellos siervitos a los que Pablo les predicaba, dice que se iban a las casas a escudriñar lo que Pablo les había enseñado, para estar seguros si lo que Pablo les decía era verdad o les cambiaba, les torcía. Por supuesto, un siervito de Dios lleno de la unción del Espíritu Santo que siempre hablaba con verdad. Así debemos de ser nosotros, pero hoy por hoy yo me he dado cuenta que lamentablemente hay muchos que les gusta escuchar las predicaciones, pero todo lo reciben y a todo le dicen amén y a todo le dicen amén, sin indagar en la palabra de Dios personalmente, con la guianza del Espíritu Santo, a ver si es cierto que lo que me están diciendo lo dice la palabra, o está sacado de contexto, o está arreglado, está torcido. Dice la palabra de Dios que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y bueno, ahí hay dos conocimientos, ¿verdad? Como en otra enseñanza lo compartía. Conocimiento, saber qué es, y conocimiento, acción, poner en práctica aquello que he aprendido. Ok, amados hermanos, como les estaba diciendo, tanto en Mateo 24 y Marcos y otras citas bíblicas más, nos habla, por ejemplo, Mateo 24 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No dice en ningún momento, hermanos, antes de la tribulación de aquellos días, como sí se nos ha dicho. Antes de la tribulación de aquellos días, el Señor vendrá a llevar su iglesia. No. Dice después. Lo dice con claridad. Lea usted ahí Mateo 24, versículo 29, versículo 30, versículo 31. Dese cuenta lo que dice la palabra del Señor por su propia vista. Después de la tribulación de aquellos días, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, con gran poder y gloria, no viniendo a la tierra, viniendo a las nubes, y enviará, dice, aleluya, enviará a sus ángeles, porque el Señor no va a bajar a la tierra, Él va a mandar a sus ángeles. En un abrir y cerrar de ojos va a suceder todo ese evento, donde sus ángeles, dice, van a recoger a los escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, dijo Pablo, y lo dice acá, lo dice aquí también en Tesalonicenses, lo dice Pablo acá en Tesalonicenses, los que estemos vivos nos encontraremos en los aires con el Señor. Amados hermanos, no dice que antes de la tribulación. Como les dije, esa enseñanza que ese sacerdote católico y que esa joven en el siglo XIX empezaron a pregonar, a decir, fue muy acepta y hoy por hoy está cavando muy profundo en los corazones, en las mentes, en el alma, en el espíritu mismo de mucho de la iglesia. Y qué lindo, mis amados. Yo sé que algunos se molestan por esta enseñanza. Yo sé que algunos están incómodos. Algunos comentan, algunos no comentan. Pero quizá hay muchos que están incómodos de los que escuchan porque dicen, no, es que a mí me han enseñado que la iglesia no tiene que pasar la tribulación y yo lo creo así, yo así lo quiero y es más bonito. Claro, es más bonito, hermanito, yo también lo deseara así. Pero ¿para qué me voy a engañar a mí misma? ¿Y para qué voy a engañar a nadie si le tengo que dar cuentas a Dios? Y como dijo por ahí una sierva, ¿qué tiene que ver con la salvación del alma esto, sea antes o sea después?
No, hermanos, lo que tenemos es que estar preparados ya, porque puede que nosotros no vamos a llegar hasta el día ni de la tribulación ni de nada de eso. Puede que el Señor nos llame en cualquier momento personalmente. Por lo tanto, nuestra alma, su alma y mi alma tiene que estar preparada hoy, ya. Pero en cuanto a nosotros, los que enseñamos la palabra, los que predicamos, compartimos la palabra, tenemos que enseñarla con verdad. No podemos arreglarla, no podemos embellecer pasajes que son fuertes, no los podemos alivianar, ponerlos livianitos, ponerlos que no asusten, que no golpeen. No, la intención no es esa. La intención no es ni que asuste ni que golpee, pero tenemos que decirlo tal y como lo dice la palabra de Dios. No lo podemos decorar, no lo podemos arreglar, porque cometeríamos pecado. Y vamos a dar cuentas a Dios de cómo enseñamos la palabra. A mí me decía una persona fuera del canal, me preguntaba, pastora, y yo esa pregunta yo me la hice hace años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué si dicen que la iglesia se va a llevar la tribulación? Escúcheme bien esto. Si dicen que la iglesia se va a llevar perdón lo que dije. ¿Por qué si dicen que el Señor se va a llevar a la iglesia antes de la tribulación? Allá en Apocalipsis 14 nos dice la palabra del Señor que Juan ve una gran multitud vestida de blanco que salieron. ¿De dónde salieron ellos? Esos eran los que habían blanqueado sus ropas. Esos eran los que habían dado su vida por el Cordero. Esos eran los que no se habían puesto la marca. Esos eran los que no habían doblado sus rodillas ante el enemigo, ante el anticristo. Estaban salvos, esa gran multitud de salvados. Entonces me preguntaba esta persona, bueno, pero si la palabra de Dios habla de que hay unas bodas del Cordero, el Señor se lleva acá en Mateo 24, en Marcos 13, acá primera Tesalonicenses 4, el Señor viene y en aquel arrebatamiento o rapto, como usted le diga, se lleva a la iglesia. Perfecto, nos llevó, nos fuimos. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la celebración, nos vamos a, ¿cómo es la palabra? Quise decir la palabra de cuando un matrimonio, cuando una pareja se casa y se da aquel momento, aquel acto donde ya pero es que la palabra se me fue. Bueno, nos vamos a la celebración de bodas, a que se dé ese matrimonio. Ahora sí, dejamos de ser la novia para convertirnos en la esposa. Entonces me preguntaba alguien, y yo me pregunté esto hace muchos años también, sacando conclusiones de las enseñanzas que yo escuchaba en mi iglesia, en otras iglesias. Bueno, entonces, si estos que se quedaron en la tribulación, por lo que se fuera, llámese Israel, como dicen algunos que es Israel, que no es Israel, o llámese los que estaban mal en la iglesia, los que eran como vírgenes insensatas, pero ahí la lucharon y no desmayaron y fueron salvos. Ok, entonces ellos no pasan a ser esposa. Ellos no entran en la consumación. En la consumación de aquel matrimonio, en la celebración de aquel matrimonio, en el hecho de pasar de novia a esposa. Ellos no son entonces, porque ya si ellos se quedaron aquí en la tierra y ya el Señor se llevó la iglesia en el arrebatamiento a la celebración de bodas, entonces esa pregunta yo me la hice y a mí me la hicieron. Y yo le dije, son las cosas que no nos dicen, que no nos explican, que no calzan, no entran en el rompecabezas que nos presentan los que dicen la iglesia no tiene que pasar la tribulación, hermanos, en cualquier momento puede ser dentro de un minuto, dentro de una hora, va a sonar la trompeta y nos vamos. No calza eso, mis amados. Estudie la palabra, no se deje llevar solo por lo que yo le digo, no se deje llevar solo por lo que el famoso hermanito, hermanita de las redes sociales predica, o aún su amado pastor o pastora, donde usted se congregue. No se deje llevar solo por eso, escudriñe que lo que le están diciendo sea verdad. Y yo le doy un consejillo.
Si algo usted escucha que no calza, hágalo de Norma Berrocal. Hola. Con todo respeto, yo quisiera hacer una pregunta. Yo lo he hecho. Yo lo hice muchas veces. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué si usted dice que así, por qué aquí como que no, como que no? Hermanos, es mejor preguntar. Si no sabemos, que nos expliquen. Y si no nos dan una explicación de vida, pues sigamos pidiéndole al Maestro, que si no, Él lo explica todo y no nos confunde, al maravilloso Espíritu Santo. Ok, entonces les dejo ahí para que ustedes piensen, amados, usted que tenía, pero así 100% esa enseñanza fija en su corazón, en su mente. Si Cristo se casa, si aquí en la tierra todos los cristianos somos iglesia, somos novia, llámese Israel, llamémonos nosotros, los que vinimos a Cristo, como aquella rama injertada. Si todos somos novia para convertirnos en esposa, si después del arrebatamiento de la iglesia, que el Señor se lleva a su iglesia a los cielos, que los ángeles nos recogen y nos llevan a encontrarnos en los aires, como dice acá Pablo, con Cristo en las nubes. Si de ahí nos vamos directamente a celebrar las bodas del Cordero con la iglesia, y acá se quedó la tribulación y todos los que después van a salvarse de la tribulación, entonces ellos no son esposas, no son novias, no se van a casar. ¿A qué cielo van a ir a ellos? ¿En qué aposento van a estar? Porque ya se va a estar celebrando allá en el cielo las bodas del Cordero. Y acá pasan 7 años de tribulación. Entonces, hermano, esto no calza, amados, esto no calza. Yo se lo digo con amor y con respeto. Y en algún momento yo esa enseñanza la estuve recibiendo, la estuve viendo muy bonita y la veía como que sí. Pero cuando empezaron a surgirme estas preguntas que ya a mí me las han hecho, y yo dije, pero esto no calza. Yo les he dicho, yo le he hecho a algunos amados de renombre, conocidos, yo creo, mundialmente, prácticamente podría decir, algunos teólogos, y yo les he escrito ahí en el Messenger o en algún tipo de red social, y les he hecho esta pregunta. Por favor, amado, ayúdeme, respóndame. ¿Cuándo van a ser resucitados los de la tribulación? Es la otra pregunta. Son las dos preguntas claves que a usted lo sacan del contexto de la enseñanza de que la iglesia se va antes de la tribulación. Solamente, dice Pablo, hay 2 resurrecciones. Una para vida eterna, que es el día que Cristo viene a llevarse a su iglesia, a los escogidos. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Los demás muertos no resucitan. Esos se quedan hasta para el día final, allá cuando va a ser el juicio. Solo 2 resurrecciones. Una para vida eterna, otra para condenación. Bueno, entonces, ¿cuándo es que van a resucitar los que salen de la gran tribulación, que dice Juan? Que es una multitud incontable. Es una multitud enorme, vestida de ropa blanca. ¿Cuándo van a resucitar ellos? Porque ellos dicen que van a ser unos decapitados. Es decir, mueren. Incluso al Señor le están diciendo ya los mártires, ya los siervitos que ya han partido, le están diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre allá en la tierra? Porque hay muchos de la iglesia primitiva que los mataron, hermanos, de diferentes formas tremendas, entre ellos a los discípulos, a los apóstoles de Jesucristo, que eran hombres de verdad, siervitos y mujeres de verdad del Señor, valientes, dispuestos. Para ellos era una honra dar su vida por Cristo. No andaban pensando en que no, Señor, líbranos de todo esto. No, para ellos era una honra. ¿Qué digo, Pedrito? No, por favor, yo no soy digno de que me crucifiquen con la cabeza para arriba. No, para abajo, que duela más, que sea más dolorosa. Yo no soy digno de morir como murió mi Señor, con la cabeza para abajo. Eso era llenura del Espíritu Santo, eso era valentía, eso era sentirse orgulloso, pero no del orgullo malo, hermano, no de arrogancia, de prepotencia, no, eso era santidad, de sentirse digno, merecedor, privilegiado de poder dar la vida por el nombre de Cristo Jesús. Pero nosotros, hermanos, nos estamos creyendo hoy por hoy mucho más santos que ellos, y ni se diga de todos los que murieron cantando, adorando a Dios allá en los coliseos, comidos, matados por los leones, prendido fuego y estos
siervitos de Dios morían adorando a Dios. Pero nosotros nos creemos más santos que ellos, más dignos de escapar de la prueba, no ira de Dios, de la prueba, hermanos. Así que yo le invito, mi amada, mi amado, analícese y con esas dos preguntas usted sale de la confusión. Si es cierto, ¿cuándo van a resucitar entonces ellos? Si ya no hay resurrección, ya no hay resurrección para vida eterna, dice Pablo. Si ya la iglesia se fue, ya los muertos en Cristo resucitaron. ¿Cuándo van a resucitar los que salen de la gran tribulación? Que sí se van a salvar, porque Juan los vio. Pablo dice solo 2 resurrecciones. Juan dice, yo veo una gran multitud que sale de la gran tribulación. Y dígame, ellos tan valientes que salieron de la gran tribulación, ¿acaso no son novia? ¿No tienen el privilegio de estar en las bodas del Cordero? ¿No van a poder entrar en esa consumación, en ese hecho maravilloso de pasar de novia a esposa? ¿Ven, hermanos? Como si nos han estado sacando de contexto. Ve, amadito, yo espero, por ahí alguien se salió del canal, yo espero que no haya sido el amado que me preguntó, que me dijo que el espíritu de error me está llevando, ¿verdad? No sé qué. Yo espero que no haya sido él. Bueno, yo deseara que no hubiera sido ninguno, pero creo que posiblemente fue él. Pero yo le digo, mi amado, mi amada, ve por qué yo tuve que ponerme a pensar y a pedirle al Espíritu Santo, dame iluminación, revélame, porque esto no calza. Estas preguntas no tienen respuesta. No encuentro otra resurrección que sea oportunamente solo para los que salen, para los que vencen en la gran tribulación, porque a ellos los matan. Pero ellos vencieron. Hermano, dice la palabra de Dios, el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y qué es querer salvar su vida? Ah, no, yo no quiero pasar por eso y no, yo mejor, a mí mejor que cualquier cosa, pero dice que la van a perder y muchos lamentablemente van a perder su vida porque van a preferir ponerse esa marca del enemigo en ese tiempo, porque no van a tener las fuerzas necesarias espirituales para poder decir lo que dijo Pedro, para poder dar la vida por Cristo, por el nombre de Cristo y morir cantando, adorándolo a Él, como lo hacían los hermanitos de la iglesia primera. Por eso tenemos que estar preparados, hermanos, por si el Señor nos manda a llamar hoy, o por si nos toca, hermanos, que llegar hasta ese tiempo tan duro, tan tremendo. Tenemos que estar preparados. Que Dios les bendiga, mis amados. Hoy vamos a seguir indagando un poquito más, pero sépase que el deseo de mi corazón, el propósito de mi espíritu, de mi ser, como hija de Dios, es poder ser de bendición, es poder transmitir la palabra del Señor y tal y como está escrita, tal y como Él nos la dejó. Y si hay algún error en la enseñanza que nos han enseñado, el propósito es que usted pueda comprender a través de la palabra y pueda salir del error. Porque de que es linda la enseñanza de que nos vayamos sin tener que pasar la tribulación, es hermosa esa enseñanza. Pero si no es verdadera, no me conviene y no me puedo aferrar a ella, porque eso me puede causar mucho dolor, mucho dolor. Así que mi amado, mi amada, le bendigo en el nombre de Jesús. Ánimo, recuerde que con Cristo todo lo podemos. Escudriñemos la palabra. Hoy por hoy la tenemos de muchas formas. La tenemos virtual, la tenemos, es decir, en los celulares, la tenemos en papel. Hermanos, se va a llegar un momento en que no la vamos a tener. Hay otros hermanos nuestros que desean tener la palabra del Señor con toda la libertad que usted y yo la podemos estudiar y no lo pueden hacer. Ellos lo desearan hacer, pero no lo pueden hacer. Así que aprovecha el tiempo que aún tenemos de libertad de meditar en la palabra y unámonos en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. No importa donde usted esté, yo desato bendición, yo desato en el nombre de Jesús esa sabiduría del cielo sobre su vida, mi amado, mi amada, para que usted escudriñe la palabra por el Maestro que está para guiarnos, que es el Espíritu Santo, y pueda recibir la revelación, pueda recibir la iluminación de esta palabra ya revelada, porque ya se nos reveló. Lo que necesitamos es esa iluminación para poder comprender cuál es la verdad y salir del error en el que estemos, porque nadie quiere estar errado.
Nadie en la iglesia, nadie de los que nos digamos ser cristianos queremos estar errados. Yo sé que no, nadie queremos eso. Así que hermanos, en el nombre de Jesús, que Dios te siga bendiciendo más. Es el deseo de mi corazón. Padre, gracias porque me has permitido una vez poder compartir tu palabra, Señor. Creo que una palabra muy necesaria para estos tiempos, Señor, en los cuales de verdad, amado mío, no era tu venida, Jesús, para el tiempo de los discípulos, no era para el tiempo de Pablo, era para este tiempo nuestro. Estos son los tiempos postreros, por lo cual yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, llénanos de fortaleza. Trae iluminación para que nosotros podamos comprender la palabra, para que aquel siervito, aquel amado, amada, que es sencillo como mi persona, pueda recibir, Señor, esa revelación, esa iluminación de parte de tu Espíritu Santo, amado mío, que quita de nosotros todo error, que quita de nosotros todo entenebrecimiento, que quita de nosotros toda venda y nos permite ver la realidad, Señor, de tu voluntad, de tu propósito. Yo te pido por ellos, amado mío, que los bendigas poderosamente. Padre bendito, mira la necesidad, como siempre le ruego, Padre. Mira las necesidades, las peticiones, el clamor que mis amados pueden estar presentando delante de ti en esta hora. Súpleles, Señor, ayúdales, Padre, y te pido por toda tu iglesia alrededor de esta tierra, mi amado Salvador, que venga un avivamiento a nosotros, que venga ese aceite fresco, esa unción maravillosa, que nos haga despertar de todo adormecimiento, que nos haga estremecer y se caiga de nosotros todo engaño del enemigo, todo engaño del anticristo que en los aires anda, Señor, todo espíritu de confusión sea desechado de nosotros y que venga, oh Dios mío, el avivamiento, Señor. Así como vino el avivamiento a la iglesia primitiva y para ellos, Señor, predicar, evangelizar, Señor, dar la vida por el nombre de Cristo era un privilegio. Que venga ese avivamiento a nosotros. En el nombre de Jesús, papito lindo, te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Ánimo, amados hermanos, que con Cristo todo lo podemos. Dios le continúe bendiciendo. Le amo.